Hola, buenos días. Les ofrezco una disculpa. Tuvimos una situación, como tenemos dos reuniones hoy, mandamos la solicitud y en el cuerpo del correo mandaron por error la reunión que vamos a tener para lo que es la especialidad en fiscalización de impuestos en México. Les agradezco que estén conectados. Rogelio, buenos días. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, Enrique. Mira, Rogelio, los compañeros de aquí son muy participativos. Es un grupo grande de alrededor de 35 personas. En su mayoría son regidores de los ayuntamientos de Zapopan y de Guadalajara en activo. En algunos casos también hay funcionarios hacendarios y asesores. Lo que hemos estado haciendo como una práctica para que todos por sus labores puedan conectarse es iniciar a las 8:10 de la mañana y aproximadamente a las 9:40 se toma una foto como evidencia de esta actividad. Como te digo, son muy activos y es muy probable que recibas muchos comentarios y preguntas y cuestas por el estilo. De acuerdo, muchas gracias, Enrique. Pues ahí estamos al orden. Nuevamente un gusto verte y esperemos que entren todos a esta reunión. Ya están direccionándose del grupo que tenemos para acá. De acuerdo, aquí esperaré. Gracias. Perfecto. Y ahí está ya Rogelio Campos. Gracias. Rogelio, ya tienes el permiso para estar compartiendo pantalla. ¿Puedes, por favor, probarlo para confirmar? Excelente. Muchas gracias. Solo para estar coordinados, a las 8:10 vamos a iniciar con la presentación del profesor Rogelio Campos por parte del doctor Alberto Becerra. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos a la espera. Gracias. Buenos días, Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días, estimado Tonatiuh. Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte. Igualmente. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, Tonatiuh.
No sé si les parezca bien que comencemos con la presentación ya del maestro Rogelio Campos. Por favor. Sí, Adelante, bueno, doctor. Adelante, buenos días. Creo que ya estamos. Buenos días. gracias. Buenos días a todas y todos. Quisiera presentar al ponente del día de hoy, que es Rogelio Campos, quien es profesor del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra Universidad de Guadalajara. Él es abogado, él es abogado, politólogo y maestro en gestión pública con especialidad en rendición de cuentas. Ha desempeñado diversos cargos públicos, algunos de ellos son como consejero electoral, consejero del canal de televisión del Congreso de la Unión, director del Sistema de Información en Jalisco y director fundador del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco. Este instituto fue reconocido como una buena práctica por el Banco Mundial, la OCDE, y fue ganador del Premio Mundial a la Excelencia Geoespacial. En la Universidad de Guadalajara es profesor desde hace 30 años y ha sido director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, director general de medios e integrante de una docena de consejos en la propia universidad. Actualmente es miembro del Consejo Internacional de Archivos, con sede en París, consultor senior en París 21 de la OCDE y de la ONU en la CEPAL, para temas estadísticos y geoespaciales. Es también fundador y director de Statis de México, filial de la empresa Global Statis, con presencia en 4 continentes y especializada en información estadística y geoespacial. Maestro Rogelio, es un placer tenerlo colaborando en este diplomado. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro Alberto. El gusto es mío, es todo un honor participar en este diplomado. Sé que hay regidores, que hay funcionarios de primer nivel, de alto nivel, y asesores también de funcionarios de primer nivel. Por lo tanto, es todo un reto dar una sesión de este curso, primero porque son solamente 2 horas. En los diplomados generalmente pues las sesiones son de 4 horas y es todo un reto porque los diplomados en esta materia generalmente van orientados al nivel operativo o al nivel táctico y en este caso pues tenemos que atender el nivel que es un nivel estratégico y ese es el reto que he tomado y espero que pues se cubra con las expectativas que ustedes tienen y también con esa visión que yo me planteé en un principio. Ahora mismo estoy compartiendo una presentación de PowerPoint. ¿Me comentas, Alberto, si la ves? Sí, Perfecto. se ve. Muy bien, entonces la presentación se divide en 2 partes. En la primera parte vamos a tratar de atender estos conceptos que se encuentran en esta diapositiva, ¿no? Todos estos conceptos vamos a verlos, algunos muy rápido, para pasar a la segunda parte que me parece que es fundamental y de gran interés para ustedes. Espero que así resulte. Entonces, en la primera tenemos conceptos fundamentales, los antecedentes y evolución del acceso a la información, algunas preguntas que son necesarias para tocar este tema y también algo sumamente complejo que es el sistema de transparencia mexicano. Ustedes tienen ahí una flechita en rojo que es la que nos lleva justamente a este sistema de transparencia mexicano que es tan complejo, como ustedes pueden ver todos esos recuadros, ¿no? Contiene definiciones básicas, principios del de acceso a la información, deberes de los sujetos obligados, obligaciones de transparencia, que no es lo mismo, información clasificada, reservada, confidencial, procedimientos de acceso a la información, etc. Empecemos con los antecedentes. Y los antecedentes son sumamente importantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el acceso a la información como ley surge en Suecia en 1766. No es coincidencia que 43 años después, ahí mismo en Suecia, surja el primer ombudsman en el mundo, ¿sí? Digo, si bien es cierto que hay todo un estudio de que desde las dinastías chinas o de que en el imperio inca había el defensor público,
realmente en la historia moderna, el primer ombudsman surge también en Suecia. Entonces hay una tradición que va emparejada, ¿no? O sea, acceso a la información, derechos humanos. No es algo que se pueda desagregar con facilidad. Y también es importante saber quién fue el impulsor del acceso a la información. Fue Anders Chydenius. Anders Chydenius fue quien impulsó la primera ley de acceso a la información gubernamental. Y es importante saber que Chydenius, bueno, vivió 74 años, una vida muy prolífica, le alcanzó para ser filósofo, economista, científico, escritor, médico, sacerdote, músico y político. Y Chydenius era un defensor radical de la libertad de prensa, de la transparencia política, y ojo con esto porque de repente en México, pues sí, somos como muy pro acceso a la información, pero se nos olvida la otra ala que cierra la pinza, y que es que Chydenius era un defensor de la rigidez del control parlamentario sobre el gasto público. Esto para procurar el buen gobierno y evitar la corrupción. Ojo, entonces es acceso a la información y control parlamentario del gasto público. Así lo planteó Chydenius. Nosotros con el tiempo, y sobre todo en México, lo hemos desagregado, lo hemos separado, lo vemos como cosas separadas. Como una cuestión importante, Chydenius, como economista, publicó una obra muy importante 10 años antes que Adam Smith, y que tiene los fundamentos de la obra de Adam Smith de La riqueza de las naciones, nada más que lo hizo 10 años antes. Entonces, él es el impulsor de esta ley para la libertad de prensa y el derecho de acceso a las actas públicas. Y las actas, pues, contienen justamente actos razonados, ¿no? Es el razonamiento de los actos de una autoridad, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente. Ahora bien, como acceso a la información es un derecho humano, en el siglo XX es reconocido como tal, en 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión, a no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar, recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras, etc. Es un derecho fundamental. Cualquier persona lo puede ejercer. Esto es, no importa si es ciudadano o no es ciudadano. ¿Sí? Esto es un derecho, es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho político. Un derecho político, votar y ser votado, ciudadanos mexicanos. Aquí no, aquí es cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona, ¿por qué? Porque es un derecho fundamental, donde hay un sujeto activo, que es quien puede usarlo, y hay un sujeto pasivo, que es el obligado a cumplir. Decíamos, no es un derecho político. Decíamos también, o más bien decimos ahorita, que la información es un bien intangible, ¿sí? Se considera un bien intangible, por lo tanto es un bien público, producido con recursos públicos y por lo tanto le corresponde al público. Y una característica en México es que se da acceso a documentos, ¿sí? Es algo que suena un poquito inocuo, pero que va a tener trascendencia y que lo vamos a ver al final de la presentación. Entonces, el derecho al acceso a la información es el derecho a conocer los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia oficial, acuerdos, tarjetas informativas, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, todo. ¿Sí? Básicamente es todo, lo enumeramos, incluso correos electrónicos o cualquier otro registro de la actividad gubernamental sin importar su fuente o fecha de elaboración. Y esto implica contar con archivos actualizados, la obligación de contar con archivos actualizados. Aquí hay una cuestión muy importante porque tenemos 3 legislaciones que tendrían que estar armonizadas y que tendrían que haber sido más o menos de la misma generación. La ley del derecho al acceso a la información, la ley de protección a los datos personales y la ley de archivos. Sin embargo, en México
tuvimos un desfase entre las tres leyes y la de archivos es la última que salió. De hecho, hay estados en la República que todavía no publican su ley estatal de archivos. ¿Sí? Jalisco ya lo hizo, pero hay estados que todavía no. Y es algo fundamental para el derecho a la información, contar con archivos actualizados, contar con lo que señala la ley de archivos, que no son pocas obligaciones. Es un cúmulo de obligaciones muy, muy grande, que requiere de mucha capacitación para el personal y en la cual nos hemos quedado un poquito rezagados porque no hemos considerado circunstancias como el documento electrónico o como los esquemas nacionales de interoperabilidad que existen, por ejemplo, en los países europeos y que son claves para tener una ley de archivos funcional y que es todo un desafío en México. Eso lo vamos a abordar al final de la presentación. Entonces, pues sí, es un derecho humano, ya lo comentábamos, hay una lógica en la presentación, las que tienen un fondo en un tono gris, las vamos a pasar un poco más rápido, las que tienen un fondo claro, nos vamos a detener en ellas. La presentación pues la dejamos completa, pero quisiera centrarme en aquello que considero que es de la importancia del nivel estratégico al cual pertenecen ustedes. Entonces, ¿para qué es este derecho de acceso a la información? Bueno, pues pretende reducir asimetrías de la información y cuando vamos viendo el para qué, sería bueno que reflexionáramos si este objetivo se está cumpliendo en los hechos, en nuestro municipio, en nuestro estado. O sea, se planteó para reducir las asimetrías de la información. ¿Lo estamos logrando? Se planteó para mejorar el funcionamiento de las instituciones. ¿Lo estamos logrando? Se planteó para aumentar la calidad del debate sobre los problemas públicos, para cambiar el cálculo bajo el cual actúan los funcionarios, para funcionar de manera preventiva ante la corrupción. Y el planteamiento de origen fue que el costo más significativo del déficit de transparencia, el no contar con transparencia, pues el camino nos lleva a la corrupción. Entonces es para prevenirla. Entonces decía, es importante cuestionarnos si esto que se planteó en origen lo estamos consiguiendo. ¿Cuáles son los resultados esperados o los pasos esperados de este derecho de acceso a la información? La promulgación de una ley, podríamos poner ahí una palomita, ya se hizo. La gestión de políticas, podríamos poner una palomita, también ya se hizo. Se crearon órganos garantes, se crearon comités de transparencia, se crearon unidades de transparencia, etcétera. Resultados esperados, una nueva forma de ejercer el gobierno. La pregunta, ¿lo hemos logrado? ¿Lo estamos logrando? ¿O en qué medida lo hemos logrado? ¿Sí? Y recuperar la confianza del ciudadano. Entonces también sería cuestión de preguntarnos si estos resultados esperados, cuáles de ellos se han logrado y cuáles están en proceso o cuáles han quedado a deber o cuáles merecen un replanteamiento para conseguir el objetivo original que se esperaba. Ahora bien, tenemos aquí en esta diapositiva los antecedentes en México, ¿no? Desde 1977 se adicionó al artículo 6º de la Constitución, que incluía nada más la manifestación de ideas. Aquí se incluye el derecho a la información, será garantizado por el Estado. Y después de 24 años surge lo que se conoció como el Grupo Oaxaca, que fue el gran impulsor de el derecho a la información ya a nivel de contar con una ley, con un instrumento normativo del artículo 6º constitucional, una ley reglamentaria o una ley normativa de una disposición constitucional. Y en 2001, en Jalisco es el primer estado, de hecho se adelanta incluso a la federación en contar con una primera ley local de transparencia. Y en 2002, un año después, nace ya el IFAI junto con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es importante, no es coincidencia, que la alternancia de las fuerzas políticas haya empujado decididamente esto, que si vemos desde 1977, tuvieron que pasar
24 años y luego se precipitan los hechos, ¿no? Y esta precipitación en gran parte se debe a la alternancia en México en el año 2000. Tenemos luego que en 2007 fueron adicionadas fracciones al artículo 6. Hemos entrado en una inercia o en una dinámica, como se le quiera ver, muy propia de lo que sucede en México, de hacer reformas y reformas constitucionales, buscando perfeccionar la norma o buscando incluir nuevas cuestiones, ¿no? Es algo parecido a lo que ha ocurrido en materia electoral. Por ahí se hablaba en un tiempo de una reforma definitiva en el sexenio de Zedillo y bueno, ha habido muchas más reformas y hoy mismo se plantea otra reforma electoral. Es el mismo caso en materia de transparencia. En 2007 fueron adicionadas 7 fracciones al artículo 6 para homogeneizar el ejercicio de este derecho en todo el país, para ampliar el catálogo de sujetos obligados, para incluir la cuestión de la protección de los datos personales, para perfilar la cuestión de los archivos y sanciones. Y en el 2014, 7 años después, otra vez reformas al artículo 6 constitucional, se crean órganos autónomos garantes, bases para expedir la ley general del artículo 6 constitucional. Pasamos de una ley federal a una ley general. Esto es mayor centralización normativa. La ley federal es del ámbito federal, la ley general es una ley que rige en el ámbito federal, pero también en los ámbitos estatales marca una pauta importante y las leyes estatales no pueden contravenir lo que establece la ley general, sino quizás enriquecerlo, nada más. Entonces, algunas cuestiones importantes, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en los procesos, en los procedimientos, en lo que dice la ley, pero la cuestión aquí es, ¿qué es transparencia? ¿No? Bueno, pues transparencia, aquí hay una serie de definiciones. Yo creo que la que debe de aplicar al ámbito en el que ustedes se desenvuelven y al que aplica la ley es el adjetivo que se refiere a algo que es claro, evidente y que se comprende sin duda o ambigüedad. ¿Sí? Es la cualidad de transparente. Para el tema que nos ocupa es la cualidad del gobierno por la que sus acciones resultan claras y evidentes, de tal manera que se comprenden así, sin duda, sin ambigüedad. Más breve, que resulta claro y plenamente entendible el uso de las potestades y recursos públicos. Y aquí valdría la pena que reflexionáramos si esta definición de este concepto se cumple, si realmente lo que hacen los gobiernos está resultando claro y plenamente entendible, ¿sí? Significa entonces poner en acceso público la información, ¿sí? Poner en acceso público la información pública entonces no equivale a transparencia, ¿sí? Un gobierno transparente informa de tal manera que el público entiende qué hace, que entiende cómo lo hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Y esto en la mayoría de los gobiernos, desde que está la ley, pues los gobiernos, la mayoría ha fallado, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cuestión de un principio de esta ley, y el principio es el de la máxima transparencia. En la aplicación y en la interpretación de la ley prevalece el principio de máxima publicidad. Esto conforme a lo dispuesto en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan órganos nacionales e internacionales. Ojo, en caso de algún litigio de que un gobierno no transparente ciertas cuestiones, a la hora de definir, el INAI puede valerse o fundamentar su resolución en órganos internacionales, ¿sí? No solamente en antecedentes nacionales. Y siempre será el principio de máxima transparencia. Entonces aquí tenemos fondo gris, aquí nos vamos rápido, pues tenemos que todo es público y accesible, todo debe ser público y accesible. ¿A qué se refiere accesibilidad? ¿No? Sin discriminación ni condicionamiento,
tiene que ser gratuito. Se presume que todos los documentos existen. Si es facultad u obligación de una autoridad realizar determinados actos, entonces se supone que existen los documentos del ejercicio de sus facultades. Es una presunción. De hecho, es una situación sui generis en el derecho. ¿Por qué? Porque aquí, cuando la autoridad dice yo no tengo el documento, tiene que probar un hecho negativo. Tiene que probar por qué no tiene lo que se presume que debe de tener, ¿sí? Entonces, demostrar que no se tiene la información debe de basarse en procedimientos sencillos, expeditos y accesibles, ¿no? Y bueno, aquí tenemos fondo blanco, tenemos algo que para mí es importante para el nivel estratégico al cual ustedes pertenecen, y es lo siguiente. Tenemos aquí las obligaciones de los sujetos obligados. Son 14 obligaciones. Yo considero importante que ustedes, en el nivel que se encuentran, deberían a ustedes de rendirles cuentas sobre esto, ¿sí? Hay una unidad de transparencia, hay un comité de transparencia en el ayuntamiento, pues entonces ese comité tiene que rendirle cuentas al órgano máximo de dirección, de gobierno, sobre las obligaciones de los sujetos obligados. ¿Qué tanto de esto se está cumpliendo? ¿Sí? Tenemos un comité, pues sí, palomita, ¿no? Tenemos unidades de transparencia, sí, palomita. Hasta ahorita parece sencillo. Ahorita vamos a ver cómo esto se va volviendo un poco más complejo. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los comités y unidades de transparencia. A ver, aquí en qué medida está cumpliendo el ayuntamiento del cual ustedes forman parte esta capacitación, a través de qué instrumentos, a qué personal, de qué oficinas, ¿sí? Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivos y gestión documental conforme a la normatividad aplicable. Quiero decirles, y no tengo bola de cristal, que esto no se cumple. No se cumple en ningún ayuntamiento del estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque la ley de archivos es nueva, es la normatividad aplicable y implica, simplemente al leerla, un cúmulo de obligaciones extraordinaria, ¿sí? De cuestiones sumamente novedosas para el ejercicio de la función pública. Y entonces, como órgano máximo de dirección, bueno, a ver cómo están los sistemas de archivo. Dame un informe de cómo están los sistemas de archivo y de gestión documental, que es la columna vertebral de la organización de los archivos. Promover la generación, documentación y publicación de información en formatos abiertos y accesibles, ¿sí? Obligación del sujeto obligado. Ustedes tienen un órgano encargado. Importante que les rindan cuentas al órgano máximo de dirección que están haciendo de esta fracción. Y así de las demás. Entonces, por eso lo marqué como importante. ¿Por qué? Porque sí, son obligaciones de los sujetos obligados, pero ¿en dónde, en qué organismos públicos están los comités o las unidades rindiendo cuentas a los órganos máximos de dirección de estas cuestiones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente nos vamos con la calificación que da el órgano garante, ¿no? Y entonces el órgano garante, por ejemplo, a Guadalajara, tenemos la calificación publicada, más adelante está una lámina que les voy a presentar, pues tiene 100. Listo. Entonces, pues parece que no habría nada que hacer. Sin embargo, si nos ponemos a ver cada una de las obligaciones de los sujetos obligados, pues nos daríamos cuenta que hay cuestiones en las que hay que trabajar. Tenemos fondo gris aquí no nos vamos a detener mucho. ¿Por qué? Porque aquí están las obligaciones de transparencia en portales sin necesidad de solicitud. Todo esto tiene que publicar un sujeto obligado sin que nadie se lo solicite y son nada más y nada menos que 48 fracciones. 48 fracciones que deben de estar publicadas, ¿sí? En el caso de los municipios hay adicionalmente otras dos, ¿sí? Otras dos obligaciones. Aquí está, además de las 48 obligaciones comunes, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, de las entidades federativas y municipales, deben poner a disposición del público la siguiente información. Y aquí tenemos en el caso del Ejecutivo cuáles son, y en los municipios estas dos. El contenido de las gacetas y las actas de sesiones de cabildo.
Pasamos entonces a lo que son los responsables en materia de transparencia. Y aquí me parece, como les decía, importante. Tenemos un sistema nacional de transparencia, tenemos órganos garantes en Jalisco, el ITEI, tenemos comités, ahí tienen ustedes injerencia, ¿sí? ¿Qué está haciendo el comité de transparencia de su ayuntamiento? ¿Qué está haciendo la unidad de transparencia de su ayuntamiento? La confronta o la rendición de cuentas que les hace al órgano máximo de gobierno de sus facultades, de sus programas desagregados, ¿sí? Consejos consultivos de los órganos, pues es el consejo consultivo en el caso del ITEI, pero aquí ustedes tienen injerencia muy clara en dos de ellos. Tenemos fondo gris aquí nos vamos rápido. ¿Por qué? Porque habla de un sistema nacional que está pues lejano, establece muchas cosas, etcétera, pero bueno, no tiene mucho que ver con nuestro día a día, los indicadores para rendir cuentas, ¿no? Esto sí tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque son estos comités de transparencia que deben de existir en todos los sujetos obligados y por supuesto en el ayuntamiento. Un comité de transparencia colegiado, integrado por un número impar, que adopta resoluciones, ¿no? ¿Cuáles son las resoluciones que ha hecho su comité? ¿En cuáles no le ha dado la razón al solicitante? ¿Por qué no le ha dado la razón al solicitante? No dudo que tengan fundamentos para hacerlo, pero ¿cuáles son esos casos? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces yo planteo que este comité tendría que tener comunicación y rendir cuentas al órgano máximo, en este caso del ayuntamiento, ¿no? Tenemos fondo gris aquí no nos detenemos mucho. ¿Por qué? Porque son instituciones que no cuentan con comités de transparencia, el CISEN, cuestiones de seguridad, etcétera. Ellos no cuentan con comité de transparencia. Y aquí están los comités de transparencia, las funciones que tienen, ¿sí? Que son en las que yo considero que ustedes tendrían que poner especial cuidado y tener diálogo con ellos, ¿no? ¿Qué clasifican? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué han clasificado como reservado? Tener una estadística, ¿qué es lo que, de qué es? ¿De obras públicas? ¿De qué área? ¿No? O qué tipo de información de la que están clasificando y por qué. Periodos de reserva, etcétera. Aquí tenemos otra lámina donde considero que es importante, que son esto que mencionábamos, los expedientes clasificados. ¿Ustedes conocen el índice de los expedientes clasificados? Porque aquí deben de estar incluso desagregados por área responsable, ¿sí? ¿Qué tema es el que están clasificando? Entonces, a mí me parece interesante que el órgano máximo de dirección tenga conocimiento de este índice y tenga actualizado este índice, que se los pasen continuamente, ¿no? Aquí es lo que pasa cuando hay una negativa de acceso por clasificación. Sería interesante conocer cuántos recursos han interpuesto ante el ITEI ciudadanos en contra de resoluciones del Comité de Transparencia de su ayuntamiento, ¿sí? Han ganado esos recursos, el ITEI les ha dado la razón a su ayuntamiento o ha fallado en favor del solicitante, ¿sí? Son cuestiones que me parece que sería interesante que ustedes conocieran, ¿no? Aquí teníamos algo de, cuando clasificamos algo como reservado, se está obligado a lo que se conoce en el argot como la prueba del daño, ¿sí? ¿Qué quiere decir la prueba del daño? El sujeto obligado tiene que demostrar que proporcionar la información causa más daño que no proporcionarla, ¿sí? Causa más daño público que no proporcionarla. Entonces, es una cuestión excepcional que tiene que fundamentarse muy bien. Y me parece interesante que ustedes, como miembros de un órgano máximo de gobierno, conozcan, pudieran pedir que les expongan algunos ejemplos de las pruebas del daño que han argumentado sus comités o unidades de transparencia a los solicitantes cuando han negado la información. Aquí tenemos cuestiones muy técnicas, ¿no? Las causales de cuándo se clasifica una información como reservada. Entonces, si ustedes tienen el índice de los asuntos que se han reservado, pues entonces pueden ver también por causales. A ver, quiero saber
¿Por qué causal? ¿Y cuál es la causal, por ejemplo, más común? ¿No? Eso sería interesante que ustedes conocieran estas 13 causales. Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con reserva, con clasificación, con confidencialidad, etcétera. Y por último, en esta primera parte, vamos en tiempo porque quiero cubrir las dos partes y quiero dejar un espacio para su participación. Me dicen que es un grupo muy participativo y pues es lo más importante. Por último, bueno, hasta ahorita estábamos hablando de lo que estamos obligados a publicar y de aquello que podemos reservar. Y en esta otra apéndice de esta primera parte tenemos aquella información que sin estar obligados a publicar en nuestros portales, nos la pueden solicitar, ¿sí? Y estamos obligados a proporcionarla. Y esto es por medio de una solicitud de información, ¿no? Entonces, para ello, pues tiene que haber, o más bien hay un sistema de solicitudes, ¿no? Las unidades de transparencia tienen que dar facilidades. En este caso me parece necesario que ustedes como miembros del órgano máximo de dirección o como altos funcionarios puedan saber, tener la estadística por parte de sus unidades de transparencia de cuál es la información que más se solicita. Una buena práctica es que si se está solicitando una información reiteradamente, pues la publiquemos, ¿sí? La publiquemos en el portal, aunque no esté dentro de las 48 fracciones. ¿Por qué? Porque eso va a ahorrarle tiempo a los trabajadores del sujeto obligado de no estar contestando cada una de las solicitudes y entonces nos permite lo que la ley prevé, remitir al portal cuando está publicado. O sea, ante la recurrencia de una solicitud de información de un tema, lo mejor es subir ese tema. De ahí la importancia de que ustedes como altos funcionarios o miembros del órgano máximo de gobierno puedan conocer esa estadística. ¿Qué es lo que más se solicita? ¿De qué áreas? ¿Por qué? Porque también es un termómetro de lo que la gente quiere conocer o de que a los periodistas les hace ruido o dónde están ciertas suspicacias, ¿no? Y entonces es un termómetro interesante para ustedes, ¿no? Entonces, esta es, les decía, la cuestión de las solicitudes, los requisitos que tienen que tener las solicitudes, cómo se notifican las mismas, el cómputo de los términos, cuándo se puede prevenir al solicitante cuando no resulta clara su solicitud, cuándo se tiene por no presentada. Todo esto se los dejo en la presentación para concentrarnos en lo que me parece que es lo más importante para ustedes, que es esto. La segunda parte de la presentación vamos a iniciar con una... No sé si están viendo, me fui a un portal, pero no sé si siguen viendo. No se ve la liga, Rogelio. Ok, voy a salir y voy a volver a entrar. Gracias. Miren ustedes, aquí en este portal encontramos el ranking de la calidad de las leyes de transparencia en el mundo, ¿sí? Entonces, la colorimetría es la siguiente. El verde intenso cuentan con las mejores leyes de transparencia en el mundo, el rojo cuentan con las peores leyes de transparencia en el mundo, ¿sí? Y entonces, la buena noticia, pues es que México es de los campeones, ¿no? Es del tercer lugar, si mal no recuerdo. El lugar tiene un puntaje de 136, a mayor puntaje, mejor calidad de la ley, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Argentina tiene 92, Brasil tiene 108, pero ¿quiénes tienen verde oscuro? Afganistán. Afganistán tiene una mejor ley que nosotros, ¿sí? Y entonces ahí empieza a haber cosas que no cuadran, ¿no? ¿Por qué Afganistán tiene una ley tan avanzada? Pues porque fue impulsada o presionado de que así lo hicieran, ¿sí? Pero eso no significa que tengan transparencia o que tengan acceso a la información, ¿sí? O, ¿qué me dicen ustedes de que España tenga 73? O que Francia tenga 64? O que Alemania tenga
54, o que Estados Unidos tenga 83. ¿Sí? Entonces, este punto que voy a dejar de compartir para volverme a regresar a la presentación, este punto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque en México hemos dado, en este caso del acceso a la información, como en muchos otros, una importancia desmedida a los procedimientos. Entonces, hacer una ley con 48 obligaciones para los sujetos obligados, ¿sí? 14 obligaciones para los sujetos obligados y 48 fracciones de publicación. Y tratando de los municipios, 50 obligaciones, ¿sí? Para Guadalajara, para Zapopan, etcétera, pues, pueden hacerlo. Pero yo quiero ver para Ejutla, para Santa María de los Ángeles, para Mezquitic, pues es complicado esta situación. Y entonces, traigo a colación un artículo escrito en el 2007 por Miguel Treviño de Hoyos. Miguel Treviño es politólogo, posgraduado en el extranjero, en universidades de prestigio, tiene una formación periodística importante, fue un alto directivo de Grupo Reforma y después brincó a la arena política, como la mayoría de ustedes o como algunos de ustedes, y actualmente es alcalde en un municipio muy importante de Nuevo León, reelecto, electo por primera vez de manera independiente. Y entonces, bueno, Miguel Treviño en 2007 escribe un artículo muy interesante en Nexos que se llama Transparencia más allá de la Constitución. Miguel Treviño dice, la transparencia en México es como un deporte exótico. Él habla que es como el polo. Sí están viendo la presentación, ¿verdad, Alberto? No, Rogelio. No está en pantalla. Perdón. No. Mira, yo estoy pensando que sí y no. Perdón. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí ya está. Gracias. Entonces, les decía, en este artículo de Miguel Treviño, él dice, la transparencia es como un deporte exótico en México, y él lo compara con el polo, ¿no? Entonces dice, los que estamos discutiendo de transparencia, pensamos que todos salen las reglas del polo, ¿no? Cuando son muy pocas personas las que las conocen, ¿no? Y él habla en este artículo que les puse en la pantalla, en la lámina anterior, que hay un alto costo del derecho del acceso a la información en México, que cuesta miles de millones de pesos, y es muy poco el beneficio para el ciudadano de a pie. Es un derecho pensado, dice él, para una élite, ¿sí? Una élite de académicos, de periodistas, de empresarios, que son los que activan realmente el derecho al acceso a la información. Y a mí me parece sumamente provocador y atractivo este artículo porque él pone los puntos sobre las íes de que hemos abandonado el enfoque o la visión de este tema del acceso a la información, hemos abandonado el enfoque de los principios. Él dice, este es un problema de principios, ¿sí? ¿Cómo lo explica él? Dice, me encontré un folleto del IFAI en aquel momento, cuando él publica el artículo. Dice, y de entrada ese folleto que pretende decirle a la gente cómo ejerza su derecho, hay un monito dibujado y el monito está en una computadora. Dice, eso no ocurre en el mundo real, ¿no? O sea, en el mundo real la gente no tiene acceso a computadora, y si tiene acceso a computadora no tiene acceso a internet, ¿no? Un porcentaje importante. Ya hay encuestas como la Enduti del INEGI que nos dice cuántas personas. Hoy en el 2021 son más, pero sigue habiendo una gran brecha al respecto. En el 2006, cuando se publicó, mucho más. Tenemos una ley de última generación, sin embargo, enfocada mucho a los procedimientos, ¿no? Es mucha la armonía que tiene el artículo con lo que plantea Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? La adoración de México por los rituales, por lo barroco, por lo procedimental, ¿no? Entonces él dice lo siguiente en el artículo, dice, por ejemplo, en Texas,
todos los funcionarios públicos, y habla del 2006, todos los funcionarios públicos están obligados a tomar un curso de gobierno abierto. Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 2009 y empujó la Open Government Partnership, la alianza por el gobierno abierto. Pero ya en Texas, desde el 2006, desde antes, tomaban un curso de gobierno abierto. Ojo, todos los funcionarios. Y él dice, la apuesta en México ha sido capacitar a una minoría. ¿Cuál es la minoría? Los del ITEI. ¿Cuál es la minoría? Los del Comité de Transparencia. ¿Cuál es la minoría? Los de la Unidad de Transparencia. Entonces tenemos a pocos funcionarios en el ayuntamiento, a pocos funcionarios en el gobierno del estado, o en la burocracia estatal, y igual a nivel nacional. Son pocos los que saben del tema, ¿sí? Cuando tendrían que ser todos tendrían que tener un curso no de acceso a la información, sino de gobierno abierto. No sé cuántos de ustedes vieron una película, ya tiene años, que se llama Erin Brockovich. Está basada en un caso de la vida real, está protagonizada por Julia Roberts, basada en el personaje real Erin Brockovich, y trata de la contaminación que hace una industria al agua de una comunidad, y esa contaminación produce cáncer en los habitantes de alrededor de esa cuerpo de agua que está contaminando la industria. Erin Brockovich acude a la oficina del agua del condado y obtiene los análisis del agua y se comprueba que están contaminada y que es la causa del cáncer y da lugar a una indemnización millonaria en los Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues que el funcionario del condado respectivo le pidieron la información, fueron a la oficina, se la pidieron y la entregó, ¿sí? A eso se refiere Miguel Treviño. O sea, los principios es que el burócrata, cuando le piden la información, la tiene que dar. Y nosotros en México hemos hecho la apuesta de cómo tiene que ser el camino para que te la den, ¿sí? Es una apuesta a los procedimientos versus una apuesta en Estados Unidos a los principios. Eso explicaría por qué Estados Unidos tiene una ley de acceso a la información de 74, o España de menos, o Alemania de menos, ¿sí? O Francia. No la necesitan. ¿Por qué? Porque allá son los principios. Allá es lo que te piden, lo tienes que dar. Ese es el entrenamiento que recibe el funcionario público. Él habla de que fue a Austin. Ya ven que los regios ir a Isla del Padre y a ir a San Antonio, a Austin, pues es como ir de fin de semana. Entonces él, cuando estaba en el norte, en el periódico El Norte, va a Austin, a un periódico, y estaban intercambiando experiencias de lo que pasaba allá con la transparencia. Entonces, cada uno fue diciendo ejemplos de la información que había solicitado, y llegó el caso de que alguien pidió la agenda del rector de la UTA, de la Universidad de Texas en Austin, de los últimos 2 meses. Miguel Treviño, un periodista de Grupo Reforma, una de sus grandes apuestas es la transparencia, ha sido la transparencia desde su fundación. Miguel Treviño le pregunta a la periodista que solicitó la agenda del rector de la universidad pública de los últimos 2 meses, dice, oye, ¿para qué la querías? Y él cuenta en el artículo que la periodista volteó decepcionada con él y le dijo, ese es el problema de ustedes. No saben que la información les pertenece. Y estamos hablando de que era un periodista de un periódico cuya apuesta es el acceso a la información, ¿sí? Frente a una periodista estándar de Estados Unidos que para ella es lo normal solicitar la información y que para ella es lo normal que se la tienen que dar, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión cultural de que todavía no es algo que nos apropiemos, y una apuesta hacia los procedimientos por encima de la apuesta por los principios. También habla en este artículo Treviño de que hemos hecho en esa apuesta por los procedimientos una apuesta por la tecnología por encima de procedimientos básicos. Incluso
Dice que paradójicamente lo invitaron a él a un evento que se llamaba Tecnología para el Acceso a la Información. Dice, y hablé a varios órganos garantes de la República para pues ver qué tecnología usaban para ir a la conferencia. Y dice, y tuve un hallazgo formidable que cambió hasta el tema de mi presentación. Las respuestas que él recibió cuando él hablaba por teléfono fueron las siguientes. Mándeme la solicitud por escrito. Busque la información en el portal de internet y si no la encuentra, vuelva a llamar. Hable más tarde. Y la última pregunta más común que recibió, la última respuesta más común que recibió fue, ¿para qué la quiere? ¿Sí? Entonces, estas respuestas que ustedes cuando las están leyendo seguramente les hace sentido que esa es nuestra cultura, ¿no? Eso es lo que nosotros recibimos por respuesta cuando acudimos a la autoridad. Reflejan justamente esta ausencia de principios y esta cultura de que la información no es del ciudadano, ¿sí? Entonces él habla de la tecnología con mayúsculas versus la tecnología con minúsculas, ¿no? Dice, en lugar de la gran plataforma de transparencia, bueno, no lo dice él, porque en ese momento no existía. Los que ya estamos en el 2021 sabemos que la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, que tiene múltiples fallas, que 2 de los 7 días de la semana falla, que las solicitudes que hacemos a los sujetos obligados no se respeta el plazo de respuesta en 19 de 20 casos, que de las solicitudes que se hacen no nos contestan el 70% de las solicitudes que hacemos. Esa es la realidad de la Plataforma de Transparencia en México. Y entonces él dice, hay que apostar a la tecnología con minúscula. Dice, la tecnología con minúscula es el archivero. El archivero, donde tiene, ahí esa es la tecnología del funcionario. Ahí es donde tiene que ir y sacar la copia, ¿sí? De lo que le están pidiendo. Entonces, cierra con 2 cosas. Dice, merecemos, habida cuenta de la vastísima infraestructura física y humana que se ha invertido en el tema, una apertura informativa que parta de lo menos sofisticado, de los medios más accesibles al ciudadano común y corriente y que no usa internet, y de ahí se vayan ampliando las posibilidades para el solicitante profesional. Y dice, apertura informativa que transforme las interacciones directas, poco comunes a nivel federal, pero frecuentes a nivel municipal, entre el ciudadano y el funcionario. Este último, el funcionario, debe estar capacitado como alguien capaz de resolver por cuenta propia las necesidades de información del soberano original, que es el ciudadano. Esa es también, dice, una forma de reconstruir la república. Él comenta dentro del artículo que lo que le interesa al ciudadano es el giro negro que acaban de abrir o que van a abrir en su barrio. Lo que le interesa, eso lo comenta él, yo diría aquí, pues es la torre, ¿no? La torre que van a construir o el fraccionamiento que van a desarrollar o la sala de masajes para caballeros que van a poner a un lado de la casa de alguien, ¿sí? Esos giros que se autorizan, ese es el día a día que le duele al ciudadano, ¿no? Y que está muy lejos de las 48 fracciones que hay que publicar, 50 para los municipios y de las 14 obligaciones de los sujetos obligados. Entonces aquí, les decía, está la calificación, puse la de Guadalajara como ejemplo, pues tiene 100, ¿no? Listo. Yo creo que si nos vamos con esto, pues ya no habría mucho más que platicar, pues ya los municipios tienen 100. Sin embargo, aquí está, calificación final, 100 en todo. Sin embargo, hay otras formas en las que ustedes, como altos funcionarios, pueden saber qué está pasando en el Estado o con su municipio. Tenemos la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la ENAID, la última publicada en 2019, donde nos dice qué piensa el ciudadano. Y esto es muy interesante en cuestión de datos, cuando la información del registro no nos aporta la información de calidad necesaria. Es el caso, por ejemplo, de los delitos, ¿no? Hay cifra negra en los delitos. ¿Cómo podemos cerrar la pinza? Pues con la Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad y Victimización, o con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Ahí vemos qué tan seguro o inseguro se siente
el entrevistado, el ciudadano. Como es con una muestra científica, podemos inferir que es lo de la población en general de las ciudades. Entonces, este instrumento me parece que es interesante para ustedes y me parece que podría ser interesante hacer un instrumento como este en su circunscripción, ¿no? Una encuesta de que, con base en este modelo, qué piensan los ciudadanos de determinado municipio de las políticas de acceso a la información, qué tan informado está, ¿no? Qué tan interesado está en informarse. Y entonces podríamos tener un indicador de impacto y no un indicador de proceso, que es lo que califica el ITEI. Por si esto fuera poco, donde tenemos este instrumento del INEGI, que es la ENAID, hay varios colectivos. Voy a irme a cada uno de ellos, pero ya sé que cuando hacemos esto no sucede lo que queremos. No se va a la liga. Tenemos el caso de Cintra, y entonces, pues sí, si bien el ITEI nos está poniendo 100, aquí tenemos un colectivo de ciudadanos por municipios transparentes que está midiendo cosas de transparencia que no mide el ITEI, ¿sí? Y entonces, una cuestión es decir, a ver, pues vamos entrevistándonos con este colectivo para ver qué piensa de nuestra transparencia o para ver qué más podemos hacer respecto a cuestiones de transparencia. También hay otro colectivo, ahorita hay varios ejemplos. Vamos a irnos ahora a uno más, que es este. Tenemos el caso de arquemetría social y fíjense la labor que están haciendo ellos, ¿no? Por ejemplo, dice, guía ciudadana, cómo buscar información pública en el portal de transparencia de mi alcaldía, ¿sí? O sea, traducción, no es fácil buscar información en el portal y hay una tarea que podríamos hacer en el ayuntamiento para hacer esto más fácil. Podríamos hacer guías o simplificar estos trámites. Luego tienen otra guía ciudadana, cómo hacer una solicitud pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es sencillo para la gente, ¿sí? Diagnóstico de canales de participación ciudadana en el ámbito municipal, en fin, transparencia proactiva en los municipios del Estado de México, ¿sí? Lo que yo les decía, si hay algo que se está pidiendo reiteradamente, pues ya transparéntalo. Oye, es que no están las 48 obligaciones, en los 48 incisos, pues no le haces algo que te están pidiendo, es algo que le interesa a la gente. Ya no hagas que te lo piden, ya transparéntalo tú de manera oficiosa, ¿sí? Entonces, aquí hay otro ejemplo de cuestiones que para ustedes podrían ser sumamente interesantes. Vamos yéndonos a uno más. Creo que tampoco van a estarlo viendo hasta que vuelva a ser el experimento. Tenemos aquí lo que es Iniciativa Sinaloa, ¿no? Y entonces fíjense qué interesante, desde la sociedad. O sea, nosotros estamos publicando 48 fracciones, 50 en el caso de los municipios. Pero sin embargo, desde la sociedad, ¿qué dicen? A ver, Sinaloa. Esto es obviamente Iniciativa Sinaloa, ¿no? Dice la facturación invisible. Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán sumaron más de 1,000 facturas fantasma. ¿Sí? Entonces, esto no se los dijo un portal de transparencia. Esto, bueno, sí estaban las facturas en el portal de transparencia, pero el ejercicio de hacerlo fue de la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible que estemos publicando facturas fantasma con todo desenfado en estos municipios y que tenga que encontrarse? ¿Por qué no hacemos algo dentro del gobierno para esto? O sea, a ver, las facturas, tenemos algo que haga el match, un software que haga el match con la información que tiene disponible el SAT sobre
empresas fantasma o no, ¿sí? ¿Se está haciendo o no? ¿No? Entonces, bueno, dice las empresas fantasma que por decreto invadieron el Congreso de Sinaloa, los procesos de adjudicaciones directas en los servicios de salud de Sinaloa. Estos son temas que le interesan a la sociedad, que la sociedad está visibilizando, que le está costando tiempo, que le está costando dinero, ¿sí? Informe del gasto de comunicación social y publicidad oficial, ¿sí? Segunda entrega. O sea, estos son temas que a la sociedad, operación desfalco, la ordeña del erario, ¿sí? Auditoría ciudadana. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo que está pasando desde el ámbito de la sociedad. Tenemos también, en el caso de Jalisco, voy a dejar otra vez. Tenemos en el caso de Jalisco algo que ustedes conocen, ¿no? Me dices, Alberto, si estás viendo el portal de Jalisco, ¿cómo vamos? Sí, sí, Rogelio. Gracias. Entonces aquí ustedes encuentran un montón de información, ¿no? Por ejemplo, infografía de Guadalajara, encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida, ¿no? Esta es una encuesta que se hace desde la ciudadanía. Y entonces aquí vemos qué piensa la ciudadanía de su municipio. Igual está de Tonalá, igual está una que dice qué significa ser mujer en Guadalajara, igual está una que dice qué has hecho alcalde en Guadalajara, ¿no? Y entonces hace un contraste entre los indicadores oficiales y una especie de curaduría o de seguimiento de lo que se cumple o no de esos indicadores. Entonces, bueno, ya estamos otra vez, Alberto, en el PowerPoint. Rogelio. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, estábamos más o menos por aquí, en este listado de organizaciones ciudadanas que están haciendo uso de esa información que se publica o que están llenando un vacío de algo que no se publica desde los ciudadanos. Y entonces hay una situación, la transparencia, como se conoce el acceso a la información, o el acceso a la información ha sido rebasado. No estoy diciendo que no deba de hacerse. Sin embargo, ha sido rebasado. ¿Por qué ha sido rebasado? Bueno, pues desde que tenemos, por ejemplo, las cuestiones de gobierno abierto, pues es algo mucho más amplio que el acceso a la información. El acceso a la información es un componente, uno de muchos componentes que tiene el gobierno abierto. Y recuerden que Miguel Treviño nos decía en el artículo de Nexos que desde 2006 todos los funcionarios que entran a trabajar a Texas toman un curso de un mes de gobierno abierto. ¿Sí? Entonces, pues dentro del gobierno abierto está el acceso a la información. Y aquí nos hemos centrado mucho en el acceso a la información. Tenemos lo que es gobierno abierto, concepto mucho más amplio. Tenemos el caso de la Agencia de Innovación de la Ciudad de México, que tiene un portal de datos abiertos formidable. Cuando empezó el COVID, la Ciudad de México empezó a publicar las actas de defunción en la Ciudad de México, ¿no? Abriendo un gran debate sobre si los fallecidos eran más o menos que los que reportaba la Secretaría de Salud en datos abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso era lo que en ese momento significaba una preocupación del mayor calibre para los habitantes de la Ciudad de México o para los habitantes de la República. Entonces, en el caso de la Agencia de Innovación de la Ciudad de México, hay un buen ejemplo, una buena práctica a seguir en materia de datos abiertos. Lo que les quiero decir es que los datos abiertos también ya es algo que, a pesar de que ya está en la nueva ley de acceso a la información, aparte de la Ciudad de México, hay muy pocos casos en los que se ha implementado de manera consistente y es un área de oportunidad importante de un municipio porque con esos datos los ciudadanos pueden agregarles valor, ¿no? Los datos abiertos pues son el insumo para que se hagan cuestiones inimaginables. ¿Por qué? Pues porque depende de
los colectivos, sus necesidades, etcétera, cómo los pueden aprovechar. Y esto nos lleva a otro punto, que es el de la interoperabilidad y el de la ley de archivos. Yo quise ponerles el ejemplo, en este caso, de España. Fíjense ustedes, este es el portal de la Administración Electrónica de España, y si se fijan, aquí tenemos varias estrategias, ¿no? Tenemos estrategias TIC, de tecnologías de información y comunicación. Tenemos en la misma familia de estrategias lo que es la identidad y firma electrónica, lo que es el archivo electrónico, lo que es el gobierno abierto y lo que es la interoperabilidad, ¿sí? No puede haber gobierno abierto sin interoperabilidad y no puede haber interoperabilidad sin un sistema de archivos adecuado. Ustedes me dicen, oye, vamos a hacer un programa, vamos a invertir recursos y vamos a acoplar la ley de archivos a nuestro municipio. ¿Con eso tenemos? No. No. ¿Por qué? Porque en la ley de archivos de México hay una laguna gravísima, y la laguna que hay es la del documento electrónico. Ahí hay una cuestión que está en el limbo, y mientras no haya una definición de documento electrónico, que es el que ustedes en el ayuntamiento tendrían que archivar como documento electrónico, ese documento electrónico que generan tiene que tener características de interoperabilidad. Si tiene características de interoperabilidad, puede ser aprovechado por otras dependencias del mismo ayuntamiento y puede ser liberado y publicado como dato abierto, ¿sí? Entonces, aquí hay una área de oportunidad importante. Les puedo adelantar que esta palabra interoperabilidad y que esta palabra interoperabilidad semántica van a escucharla mucho a partir de, no sé, 1 o 2 años, y va a ser constante durante 5 o 10 años en México hasta que podamos aterrizarlo. Pero aquí se encuentra un desafío muy interesante, pero que va a traer muchos beneficios para la administración pública, para su funcionamiento y para el acceso a la información de los ciudadanos. Por último, les dejo aquí 2 textos que se los recomiendo, son de cabecera, ¿no? Uno es de Sergio López Ayllón, es una gran obra, resume lo de esta y muchas otras presentaciones que ustedes puedan haber escuchado o puedan escuchar en el futuro, muy bien sistematizado, la evolución histórica, muy bien detallado. Y el otro me parece que es interesante por el nivel de decisión en el que ustedes se desempeñan, que es un texto del expresidente del INEGI, el que acaba de salir ahora en diciembre, del doctor Julio Santaella, y que tiene que ver con el aporte democrático de la estadística. ¿Por qué se lo sugiero? Porque de repente lo que publicamos son la nómina, los gastos en comunicación social, lo de los viáticos, los viajes, todo eso que en algún momento pensamos que era sensible para la ciudadanía, ¿no? Que los funcionarios no gastaran en eso, que tuvieran medida en eso. Sin embargo, nos hemos olvidado de publicar la estadística, ¿no? La inseguridad por colonias en el municipio en el que ustedes ejercen sus funciones, por colonias, por tipo de delito. La construcción de torres, ese tipo de cuestiones, ¿no? Información estadística es importante publicarla. ¿Por qué? Porque finalmente aporta conocimiento al ciudadano sobre los temas que le preocupan. Yo dejaría hasta aquí mi presentación y creo que lo más importante pues es la retroalimentación que pueda tener de ustedes, sus preguntas, y en la medida posible pues tratar de responderlas. Espero que haya sido de su agrado y que les haya resultado interesante. Muy bien, estimado Rogelio, muchas gracias. Si se puede, no sé, José Alberto, doctor, yo quisiera
hacer una pregunta, anotarme para preguntas. No sé si haya más compañeras y compañeros que deseen hacerlo. Adelante, maestro. Si quiere, hacemos una lista de 3 o que vayan preguntando y respondiendo, Rogelio. Como gusten. Pues yo diría que fueran preguntando, ¿no? Y sirve que los demás participantes tienen tiempo para ir elaborando sus preguntas. Entonces, adelante, maestro Tonatiuh. Bueno, muchas gracias. Extraordinaria y muy buena tu presentación, estimado Rogelio. Y preguntaría así de manera puntual, con el panorama que nos das. Número 1, ¿cuáles áreas del municipio o de la administración pública municipal, para hablar en términos generales, tienen temas de reserva? Es decir, seguramente el área de la policía tiene una mecánica de proporcionar información vinculada al ejercicio jurídico como primer respondiente, por ejemplo, cuyos actos pueden, al quedar registrados, ser utilizados o no en un juicio. Entonces, por un lado, y por otro lado, obviamente también la presencia de información puede generar nuevos problemas de seguridad. Sin embargo, ¿cómo es posible tener un modelo de información pública que de veras vaya a lo que el ciudadano quiere y que le pueda servir a este? Y no porque sea la policía o sea la seguridad, pues simplemente se mantenga la puerta cerrada a muchos procedimientos bajo el argumento de la vulneración del nuevo sistema de justicia penal o de la tarea de seguridad que puede poner en riesgo nuevos episodios. Esa sería una parte. Entonces, ¿cuáles áreas se consideran más afectadas por este tema? Y el otro, que me gustaría saber, seguramente hay algún semáforo o hay alguna manera de poder revisar o contrastar la transparencia en los municipios de México. Alguna especie de ranking que tú sepas, con el propósito de valorar las mejores prácticas municipales en materia de transparencia. ¿Cuáles serían las mejores prácticas? Y tercero, recomendaciones que hagas en relación justamente a lo que el ciudadano quiere saber y que no aparece en información. Y cuando aparece, pues nos llevamos sorpresas, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo en el que se solicitaron firmas de muchos fraccionamientos. Fue mi caso. Aquí en su casa me recolectaron la firma para solicitar que no se autorizaran los pisos extras que había construido un condominio fuera del permiso municipal. E incluso pues, todo el mundo lo que demandaba era la demolición. Sin embargo, a lo largo de 2 o 3 años ya se les dio la autorización, ¿no? Entonces, creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias, estimado Rogelio. Felicidades de nuevo. Gracias, estimado Tonatiuh. Bueno, voy a contestar. Creo que la más difícil es la primera pregunta. Voy a irme con la segunda y la tercera en primer término. Si hay un ranking, de hecho, en uno de los portales que les presenté es de Simtra, y Simtra evalúa 250 municipios, donde están pues obviamente las capitales. Acuérdense que tenemos 2,500 números cerrados municipios en México, entonces evalúa el 10% de ellos. Y a mi juicio, yo he sido muy crítico los respeto mucho, por supuesto, pero yo he sido muy crítico de la medición de Simtra. ¿Por qué? Porque creo que adolece del mismo problema que señala Miguel Treviño. O sea, nos basamos en lo que dice la ley, ¿no? Cumple con lo que dice la ley, pues entonces tiene 100 o tiene 90, etcétera. Cuando, a mi parecer, lo que dice la ley es el piso, no es el techo. O sea, cumple lo que dice la ley, pues cumpliste con lo que dice la ley y está bien, ¿no? Pero eso me parece que, por ejemplo, para un municipio como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, que tienen un potencial económico, pues tendría que ser de trámite, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con esos rankings. ¿Por qué?
porque ahorita los podríamos ver, ahorita voy a buscar uno y lo podemos, si nos queda tiempo, se los pongo. Pues otra vez, Guadalajara tiene 100, ¿no? Y otros municipios tienen 100. Y la verdad es que, a mi juicio, pues ese 100 no dice nada, absolutamente nada, ¿no? Y eso nos lleva a la tercera pregunta. Cuando dices, ¿qué recomendaciones podría ser de lo que el ciudadano quiere saber? Yo considero que un ayuntamiento, que los regidores, el alcalde, tendrían que tener una agenda de gobierno abierto, donde uno de los componentes fuera el de transparencia, otro fuera el de datos abiertos y otros más, donde, por ejemplo, se tuviera diálogo con Simtra, ¿no? Se tuviera diálogo con Arquemetría, se tuviera diálogo con Promunicipio, con Iniciativa Sinaloa. Y entonces decir, a ver, ¿qué es lo que el ciudadano quiere? Entonces ahí tendrías como un grupo de enfoque, como un focus group de gente especializada en el tema que te puede señalar brechas de lo que no se está haciendo y de lo que esperan. Y otra es un instrumento cuantitativo, una encuesta en donde se le pregunte a la gente, oiga, ¿usted qué es lo que quiere saber? ¿Usted qué le gustaría saber de su municipio que no sabe, ¿no? Y obviamente hay otros instrumentos que están al alcance de los municipios. Hasta donde yo sé, los municipios tienen una dirección de, ¿cómo se llama? Desarrollo comunitario, donde hay toda una estructura y hay hasta 1 o 2 personas por cada colonia, ¿no? Hay una estructura así en varios municipios. Bueno, pues entonces yo creo que a través de estos canales podrían saber muy bien o podrían tener un insumo de qué es lo que la gente quiere saber. Otra, asociaciones de colonos. A ver, ¿cuáles son las asociaciones de colonos más activas? Bueno, un diálogo con asociaciones de colonos que, oiga, ¿qué es lo que quieren saber? Y va a salir lo que tú dijiste. Oiga, pues que no me crezcan torres como hongos el día de mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque me dañan mi casa. ¿Por qué? Porque ya no tengo la sombra. ¿Por qué? Porque aquí no está permitido. Va a salir la autorización de antros, de giros negros. Eso va a salir. Eso le preocupa a la gente de a pie. Entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta, me parece que una forma sería un grupo de enfoque con colectivos especializados. Otro, asociaciones de colonos. Otro, a través de estos vasos comunicantes de atención comunitaria. Otro, un instrumento cuantitativo, una encuesta muestral de qué. Y otro bien interesante, un grupo de enfoque con periodistas. A ver, ¿qué quieren saber? ¿Qué es lo que les niegan? ¿Qué es lo que les dicen que está reservado? ¿Qué es lo que les dicen que es confidencial? ¿Qué es lo que no les contestan? ¿Qué es lo que les dicen que sí, aquí están las copias, pero que tienen que pagar 50,000 pesos porque son 50,000 copias? Ese es otro. Y ahí se puede ir la cadenita. Uno con académicos, uno con empresarios, ¿no? En fin, creo que hay varias formas de poder tener una radiografía bien interesante. Me parece que sería súper innovador que uno de esos municipios de los que ustedes pertenecen dijera, nosotros diseñamos una metodología donde captamos de estos canales qué es lo que quiere la gente en realidad, ¿no? Entonces, creo que con eso, esa sería mi recomendación para la tercera pregunta. Y en el caso de la primera pregunta, que es muy compleja, es, por ejemplo, lo de seguridad, ¿no? Ahí me tocó desarrollar hace 5 años un proyecto que se llama Seguridad Map. Se publicó cuando llegó la presente administración, lo retiró y luego lo volvió a subir. Actualmente está en línea y cuando se diseñó tenía información de 17 delitos y daba una desagregación por colonia. Entonces, me parece que esto es lo mínimo que requiere la gente. Lo mínimo que requiere la gente es decir, a ver, ¿dónde suceden los delitos? Para no pasar por ahí. Me parece que ya estarían hablando con Waze ustedes o con Google para decirles, oigan, ¿a qué hora subimos nuestra capa? ¿A qué hora suben ustedes nuestra capa? Para que a la hora que vayamos
de Tolsá, ahí en la universidad, a caminar, queramos caminar no sé, al Mercado Corona, donde queramos, el Google, cuando nos señale la ruta al peatón, considere la capa de la inseguridad y nos diga, por aquí no pases, ¿sí? Que nos marque la mancha en colorimetría y diga, si pasas por aquí, la autoridad tiene registrado que ahí hay más delitos, ¿sí? O cuando llego a Punto Sao Paulo y no me estaciono en el estacionamiento de Punto Sao Paulo y voy a comer o voy al cine, a la hora que me estaciono ahí, la aplicación me diga, aquí es una zona, como de hecho lo es, de alto índice de robo a vehículos. Entonces, sí, efectivamente se puede reservar información por todo esto del debido proceso, pero hay un mundo de información de seguridad que hay que proporcionarle a la gente y que es de utilidad. Sé que en este último caso la respuesta, yo mismo lo sé, no es lo amplio que tú esperas, pero dicen que para las mejores preguntas no siempre la respuesta está a la altura de la misma. Es sumamente complejo y espero que en las otras dos se haya quedado colmada la pregunta. Rogelio, hay una pregunta más de Sandra en el chat. Se pregunta que si hay algún municipio en México que esté manejando la interoperabilidad y alguna bibliografía que recomiendes al respecto. No hay ningún municipio que esté manejando la interoperabilidad. Aquí dice interoperatividad, creo que es interoperabilidad a lo que se refiere. No hay ninguno. Yo creo que la Ciudad de México, no creo, la Ciudad de México está empezando a hacer algo al respecto. Necesitamos las instituciones públicas empezar a reclutar o a capacitar a nuestras áreas de tecnologías de información, otras áreas en lo que son los metadatos, en lo que son los microdatos. Si no capacitamos el metadatos, no vamos a lograr interoperabilidad. Entonces, la Ciudad de México sí. Bibliografía que recomiende, sí, no la tengo a la mano, pero la puedo hacer llegar a través de Enrique Aldrete, con mucho gusto. De hecho, le planteé al maestro, al doctor Edgar Rubalcaba, colega de ahí del CUSEA, empezar a trabajar académicamente en el tema de interoperabilidad. Él está muy metido en el gobierno abierto, le resultó muy atractiva la idea y ya estamos trabajando él y yo conjuntamente en el primer paper al respecto, y él ya hizo un recuento de la bibliografía o de alguna bibliografía que hay al respecto y que con mucho gusto se las voy a compartir. Bueno, ahí aparece Sandra. No sé si Sandra esté satisfecha con la respuesta o si alguien más tiene alguna pregunta, igual la puede plantear. Buenos días, soy Gustavo Aguilar para servirles. Salud. Y felicitar al expositor porque es una excelente exposición y porque además el tema que se aborda es de suyo sumamente interesante e importante en la vida pública y para todos los ciudadanos. Yo coincido con todo lo que se ha expresado aquí, así como de las debilidades que presenta nuestro sistema de transparencia en los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, quisiera saber su opinión con relación a la forma en que los solicitantes de la información piden a los sujetos obligados que se entregue la misma. Me explico. En muchas ocasiones la información ya está en el formato de datos abiertos, en una forma en que el ente obligado pues decide presentarla o de acuerdo a cómo está diseñado las fracciones a las que están obligados estos. Pero en ocasiones el solicitante pide y eventualmente hasta exige que se entregue en determinado formato
con ciertas conclusiones, estadísticas, datos, vamos, de manera tal que quienes están obligados a presentar la información tienen que imprimir buena parte de su tiempo y de sus recursos humanos y por qué no decirlo, también financieros, para entregar esta información. Hemos llegado incluso a casos emblemáticos en donde luego de un recurso, las autoridades de transparencia, en este caso, en el ejemplo al que me quiero referir, en el ámbito federal, ha decidido obligar al sujeto obligado a entregar la información en los términos que pide el solicitante. En mi opinión, a veces esto resulta excesivo, pero bueno, no quiero entrar en un debate de opiniones personales, pero sí la opinión del experto en esta materia será sumamente importante y nos permitirá a quienes somos sujetos obligados a ir marcando pautas y políticas administrativas para atender este tipo de situaciones. Gracias. Gracias a ti, Gustavo, por tu pregunta. Es sumamente interesante. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una película que se llama 13 días. Es con Kevin Costner y es una película que trata sobre el episodio de la crisis de los misiles cubanos. Que por cierto, esa crisis es un paradigma de estudio en los cursos de negociación, ¿no? Y en algunos cursos de políticas públicas. Quienes no la hayan visto, véanla. Quienes ya la hayan visto, van a recordar un episodio interesantísimo, a mí me encanta, donde, si ustedes se acuerdan, Kennedy manda a McNamara, si mal no recuerdo, al Pentágono a dirigir la operación militar. Y esto pues molesta mucho a los militares. Entonces, hay un punto en el que un buque soviético, a pesar del cerco norteamericano, no se detiene. O sea, viene sin detenerse y parece que va a pasar. Entonces, uno de los generales dice, dispare. Y entonces McNamara dice, no dispare. No haga caso a esa orden. Yo aquí tengo la autoridad del presidente y no haga caso a esa orden. Entonces le contesta el general, tenemos 200 años haciendo bloqueos. ¿Sí? Y lo que le contesta a McNamara es, esto no es un bloqueo. Esto es un lenguaje nuevo donde están hablando Kennedy y Khrushchev. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo a cuento esto? Porque esto que tú acabas de plantear es lo mismo. Esto es un lenguaje nuevo entre los burócratas, los servidores públicos y la sociedad y los periodistas. ¿Sí? Se están entendiendo. Es un lenguaje nuevo. Ahorita estoy hablando yo en castellano y todos me entienden, más o menos, ¿no? En un 90% creo que me logro dar a entender. Y eso que hablamos el mismo idioma. Pero esto es un lenguaje nuevo. ¿Qué hay detrás de esta disonancia? ¿Qué hay detrás de esta asimetría? Acuérdense que uno de los objetivos que decíamos es que reduce las asimetrías de información, ¿no? ¿Qué hay detrás? Pues hay un resentimiento de quien lo está pidiendo. Hay una sospecha. Hay algo que dice, aquí están haciendo algo y entonces dénmelo, ¿no? Entonces, es muy interesante por todo lo que hay detrás de esta cuestión, de estas suspicacias, ¿no? Yo recuerdo que cuando se hizo la primera ley de transparencia, el impulsor de la misma fue Rubén Alonso. En este momento era periodista de siglo XXI, creo, o de Público, yo creo que ya se llamaba. Y Rubén Alonso decía que no tenía que costar la transparencia, que tenía que hacerla la misma gente que trabajaba en las oficinas. Pues al paso del tiempo nos dimos cuenta que no, y es lo que tú señalas. Oye, muchas veces me lleva muchísimo tiempo contestar una solicitud, ¿sí? Entonces, a mí me parece que detrás de estas solicitudes que todos los que hemos estado en el servicio público las hemos recibido y que decimos, híjole, pues aquí, ¿qué hay detrás de esto, no? Esta forma. Y yo creo que detrás de esto hay casos de estudio muy interesantes. Yo creo que lo que tendríamos que hacer ante una solicitud o un conjunto de solicitudes como esta sería sentar a los funcionarios de primer nivel
a los regidores y decirles, oigan, estos casos nos han llegado y nos han llegado de esta forma, ¿sí? Y nos han obligado a contestar y ha significado tiempo que tenemos que invertir en responder, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas de las cuestiones que comentas, Gustavo, se resuelven a otro nivel, se resuelven al más alto nivel, al nivel estratégico, ¿no? Donde el alcalde, los regidores tienen que tomar cartas en el asunto que escapan a el encargado de la unidad o del comité, ¿no? Entonces, por eso yo planteaba en la presentación lo importante que es que haya ese diálogo entre los comités y las unidades y la máxima autoridad. Y en el caso del ayuntamiento, me parece que una muy buena práctica sería con todos los regidores, no nada más con el alcalde, no nada más con el secretario, con todos los regidores. A ver, estamos hablando de acceso a la información y no saben los miembros del órgano máximo de dirección los problemas que enfrenta el acceso a la información, los ciudadanos o el servidor público para contestar, pues entonces me parece que hay ahí una pieza del rompecabezas que podemos poner en el lugar adecuado y que nos puede ayudar a solucionar la cuestión que tú señalas. No sé si con lo que te comento es suficiente. Me parece que puede sonar injusto para el servidor público decir, pues es que yo no lo tengo así, pero como dicen, ¿no? Pues una de cal por tantas de arena. Si el INAI nos obliga a hacerlo, pues tenemos que hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a invertir, además de tiempo en responder, tiempo en litigar ante el INAI? ¿Sí? O mejor ese tiempo de litigar ante el INAI lo invertimos en responderle al solicitante y platicar con los generadores de la información para decirles, oigan, la información ya nos la están pidiendo así, ¿eh? O sea, ¿cómo le hacemos para generarla desde un principio en una forma que nos permita este tipo de manejo de información? Yo he comentado algo que quiero comentárselos a ustedes. Nuestra transparencia es una transparencia de PDFs, ¿sí? Y yo quiero decirles que es un PDF. El PDF es el ataúd de un documento. Ahí se murió el documento, ¿sí? Lo puedes honrar, lo puedes ir a visitar, le puedes llevar flores, pero está muerto, ¿eh? Para que el documento esté vivo, el documento requiere ser interoperable. Para que el documento sea vivo, el documento requiere estar en formatos abiertos. Es que si lo doy en un Excel, lo van a modificar. ¿Y cuál es el problema que lo modifiquen? O sea, tú tienes tu versión de lo que tú tienes. Igual lo pueden modificar, el PDF. Entonces, sí quiero comentarles eso. O sea, tenerlo en PDFs no le sirve a nadie, ¿eh? Todo lo que estamos publicando no le sirve a nadie. ¿Por qué? Porque estamos dándole santa sepultura a los documentos. No tienen vida. Ahí se acabó la vida de ese documento. Espero, Gustavo, haber contestado. Por aquí viene otra pregunta de Gaby Velasco. Dice, continuando con las buenas prácticas, ¿qué se puede hacer para que la cultura de la transparencia llegue a todas las personas y no solo para unos grupos? Yo creo que en el caso de este grupo que tiene injerencia en la toma de decisiones de una estructura de funcionarios, creo que ese es un buen comienzo, lo que señala Miguel Treviño. ¿Por qué no todos los funcionarios toman un curso de gobierno abierto? Cuando me refiero a todos, es todos. Hoy es que en el ayuntamiento hay, no sé, 5,000 empleados. Pues sí, pero en Guadalajara hay 1,5 millones. ¿Por qué no empezamos con los servidores públicos? ¿No? Esa es una buena práctica. O sea, Miguel Treviño lo que dice es capacitemos a todos en un nivel, llevamos a todos a primaria, por decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que llevamos algunos hasta el doctorado, pero muy pocos, los que están en las unidades de transparencia, en los comités de transparencia, son los que saben, son los que resuelven, son los que atienden. Entonces, toda la carga recae en ellos. Si todos supiéramos parejo la primaria de la transparencia, del acceso a la información, no se haría ese embudo con ellos. Y tendríamos un montón de testigos, de esos foquitos que se prenden, diciéndonos, pues la ciudadanía está pidiendo esta información. En cada servidor público tendríamos un receptáculo de lo que se está pidiendo con mayor frecuencia, ¿sí?
De nada, Gustavo, qué bueno que está bien. Gracias, Sandra. Por aquí tenemos, Sandra, ¿qué instituciones recomiendan para la capacitación de gobierno abierto? Híjole, extraordinaria pregunta. Pues yo creo que el Departamento de Políticas Públicas del CUSEA es una gran opción, ¿no? Me parece que en Guadalajara hay una gran capacidad en la UDG, en el ITESO, en la UNIVA, en el TEC de Monterrey, y me parece que sería una cuestión interesante que se diseñara un curso de gobierno abierto, ¿no? Y que ese curso de gobierno abierto fuera, a ver, Alberto, por aquí ya a lo mejor, yo ya estoy diciendo una idea que a lo mejor ya es una realidad. A ver, Alberto, perdón. No, bueno, primero que nada, recomendarles los 2 tomos estos que acaban de salir de Gobierno Abierto, que han sido ya considerados, a pesar de que son muy nuevos, como los referentes más importantes en el país en la materia, ¿no? Y que esos 2 libros se han conformado con los teóricos más importantes del país y de Latinoamérica y de Iberoamérica, ¿no? Los coordinaron el doctor Luis F. Aguilar y el doctor Edgar Rubalcaba, quien ya mencionó Rogelio, quien también tiene una gran experiencia en esto, y efectivamente para un curso de gobierno abierto, pues con gusto nos ponemos de acuerdo y trabajamos también en ello, que sea un curso muy focalizado, no de la duración de un diplomado, sino un curso muy focalizado y estratégico, como lo ha hecho Rogelio ahorita en materia de acceso a la información. Quiero señalar que el gobierno abierto no solamente tiene que ver con buscar cuestiones de inconformidad, de insatisfacción de los ciudadanos, sino también áreas de oportunidad para la colaboración. Es decir, el gobierno abierto se nutre también de la participación ciudadana, ¿sí? No es solamente el mero hecho de acceso a la información. Y para esto el gobierno tiene que ceder cierto control, ¿no? Que el gobierno debe descentralizar también de alguna manera muchas de sus funciones y no solamente hablar de políticas públicas, sino de hacer pública la política. Y hacer pública la política significa dotar más o menos de confianza a la ciudadanía para que pueda participar en la co-creación y en la resolución de los problemas que le son comunes de alguna manera. Y para esto sirve también el gobierno abierto, ¿no? Los datos abiertos, como bien lo señala Rogelio, pues son datos que tienen que ser manipulables para que el ciudadano le pueda dar un valor agregado al dato que pone a disposición el gobierno, ¿no? Cómo esas bases de datos en Excel o en formatos que le facilite al ciudadano que está obteniendo esa información, transformarlos y darle una utilidad y un valor más allá de lo que proporciona el gobierno, puede ayudar también a tener una información más completa o más sistematizada o mejor analizada y que pueda servir para la toma de decisiones, incluso para el mismo gobierno. Yo creo que parte también de esa idea de colaboración y explotar mucha esa oportunidad, ¿no? que nos ofrece el gobierno abierto. Ofrezco también, si ustedes lo solicitan, yo me pongo de acuerdo con el maestro Tonatio y podríamos hacer un curso muy focalizado sobre gobierno abierto. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, pues Miguel Treviño, pues es alcalde de San Pedro Garza García. Yo creo que con los contactos que tiene aquí el maestro Tonatiuh o el propio alcalde, pues yo les recomendaría que lo invitaran, ¿no? A que viniera a Guadalajara. Puede tener una agenda múltiple, pero una de esas es esta visión tan especial que él tiene de transparencia. A mí me encanta porque justamente creo que pone los puntos sobre las íes de esta gran apuesta que hemos hecho a lo procedimental, a lo tecnológico, y que eso, pues sí, es como la fachada de una casa, ¿no? Pero nos hemos olvidado de los cimientos, nos hemos olvidado de los principios. Y yo creo que él puede, con esa claridad que escribió ese artículo que a mí tanto me ha llamado la atención,
puede tener una visión mucho más acabada de lo que es, de cómo trabajar en estos principios. Y si llegan a invitarlo, no dejen de invitarme. Me encantaría estar presente cuando venga. Rogelio, le estoy compartiendo ahorita a Enrique las 2 ligas para que tengan acceso a los 2 tomos del libro electrónico que les comentaba de los casos de gobiernos abiertos, tanto subnacionales como iberoamericanos. ¿Sí? Son 2 libros en línea a los que pueden acceder y que ahorita se han convertido en 2 libros muy importantes para todos los que trabajan el tema. Muy bien. Entonces yo creo que Sandra, ya con lo que explicó un poco ahorita Alberto, ya quedaría un poquito más claro. De hecho, yo creo que una idea, no sé si ustedes conozcan Plataforma México X, es una plataforma donde hay cursos abiertos, gratuitos, de distintos temas, ¿no? Entonces yo creo que una idea podría ser que si la Universidad de Guadalajara hace un curso, pues pudiéramos conseguir el fondeo de alguna institución para hacerlo ya, dejar ahí los cursos, ¿no? Para quien entre de cualquier parte pueda tomar un curso de gobierno abierto, sin costo, abierto, de financiamiento único por única ocasión, pero que ya queda, ¿no? Para ser congruentes, ¿no? Con gobierno abierto, pues un curso en formato MOOC, que sea abierto, pues para todos los funcionarios del país o de otros países. Decían que a las 9:40 tomaban la foto. Alberto, ¿ya la tomaron? No, todavía no. Ahorita sí. Les pediríamos por favor que enciendan todas sus cámaras para poder tomar la fotografía. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Janet Velázquez. Nada más quería preguntar el nombre de la asociación. ¿Es México MX? Plataforma MX. Ahorita la pongo en el chat. Ok, perfecto. Gracias. Es pública, no es asociación, es una entidad pública, pero ahorita te lo paso. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera fotografía. 1, 2, 3. Sonrían. Ahora la segunda. 1, 2, 3. Sonrían. Listo, muchas gracias. Ya puse la liga de la plataforma México X. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Parece que ya hemos concluido, Alberto. Bueno, pues si no hay más preguntas, te agradecemos mucho, Rogelio, la participación. Sin duda ha estado muy interesante todo lo que nos has compartido, además de los sitios donde podemos explorar todavía más sobre el tema. Y pues nos vemos el jueves con la doctora Nancy García, quien ella nos hablará acerca de la rendición de cuentas. También una doctora que trae muy fresco ese tema con muchas cuestiones novedosas. Entonces, pues ahí los esperamos pasado mañana. Que tengan un buen día. Estimado Rogelio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias, buenos días. Gracias, buen día. Buen día, hasta pronto.